Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en la segunda entrevista del día de hoy. Tenemos con nosotros el economista Alejandro Arredondo, quien nos va a hablar de toda la perspectiva de la política económica nacional e internacional. Alejandro, excelente, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Filo. Bueno, muchas gracias por la invitación y a los amables televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Un placer estar contigo. Bueno, la economía dominicana es una de las economías más bollantes, pero ¿cómo ve Alejandro el desempeño económico de la República Dominicana ahora mismo en el año 2019? Bueno, el desempeño económico de la República Dominicana en este año 2019 ha estado matizado por un aspecto que ha sido en todo el año el siguiente, y es que el enfrentamiento entre dos facciones del Partido de Liberación Dominicana ha ralentizado la economía. Dicen que la economía va de mano de la política y la política va de mano de la economía. Bueno, Carlos Marx se atrevió a Sí, ligar la sí, política claro. y la economía. Sí. Creo que es el primero en el mundo que se atrevió a eso. Sí, Carlos Marx Sí. y el líder Fidel Castro, que hace unos días cumplió años de... El 25 también, a propósito de... Sí, de fallecido. Pero esta confrontación, Danilo y Leonel, ¿tuvo algún tipo de impacto y recalentó la economía dominicana? No, la ralentizó, o sea, disminuyó el crecimiento. Fue al revés, no fue que la aumentó, sino que disminuyó. Sí, la disminuyó, y eso lo vemos en el hecho de que el Banco Central, quien dirige la política económica del país, ha tenido que utilizar varios instrumentos de política económica. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Sí? La liberación del encaje legal, más de 34 mil millones de pesos. También tuvo que... Y no es normal el tema del desembolso del encaje legal para dinamizar la compra de nuevos inmuebles. No es legal, no es normal. Lo que sucede es lo siguiente, que la liberación del encaje legal, que el encaje legal, para los amables televidentes que nos sintonizan, son los recursos que los bancos comerciales guardan en el Banco Central para un posible crisis que se pueda producir, entonces devolverle a los ahorrantes la parte que les corresponde. Ahora bien, cuando se hace la liberación del encaje legal es para dinamizar la economía, porque el crecimiento a mediados de este año estuvo por debajo de un 5%, y la meta del Banco Central en cuanto a la tasa de crecimiento de la economía dominicana está entre 5.3 y 5.5, y el potencial de la tasa de crecimiento de la economía dominicana son 5%. Producto de esta situación de política que se ha dado, primero con la propuesta de modificación de la Constitución, luego entonces después del 6 de octubre, el asunto que sucedió con las elecciones primarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana, los inversionistas que estaban por invertir en la República Dominicana han tenido que retrasar su inversión en la República Dominicana, y eso ha provocado que el Banco Central tenga que también reducir la tasa de política monetaria, que estuvo a 5.25% y ha sido reducida a 4.5%, lo que hasta hace unos 4 o 5 años no se producía. Pero pese al clima político que ha impactado el clima económico a sazón de lo que usted plantea como economista, ¿no es suficiente o no ha sido suficiente el crecimiento económico en la República Dominicana en el año 2019? Sí, lo que sucede es lo siguiente, que el crecimiento de la economía dominicana ha entrado en un proceso moderado de crecimiento. Luego de tener altas tasas de crecimiento desde el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, de tasa de crecimiento de un 7%, ha sido reducido a 4.7 en el caso de 2017. En el caso del año 2018 fue un crecimiento que llegó alrededor de unos 5.1%, y para este año se espera que la tasa de crecimiento de la economía dominicana esté rondando alrededor de un 5%, que no es malo, pero eso ha estado muy vinculado también al contexto internacional. Estamos viendo que en el contexto internacional las economías latinoamericanas y del mundo han reducido su crecimiento. Sería eso, en comparación con Latinoamérica.
o sea, con los países de Centroamérica, con los que forman parte de los bloques comerciales que son paralelos nuestros, que son competencia, podríamos decir como los que son miembros del DERECAFTA, ¿hemos tenido un mayor crecimiento que ellos o ellos han tenido un mayor crecimiento que nosotros? Nosotros lideramos la tasa de crecimiento en América Latina, luego de Panamá. Entonces, nosotros, en base a eso, hemos podido atraer inversiones extranjeras directas que de enero a septiembre ha estado en unos 303 millones de dólares, pero hubiese podido ser más si esta situación política no se había producido en este año 2019. Nos estamos refiriendo, reitero, al enfrentamiento. El conflicto político. Sí, conflicto político, que para el próximo año, el 2020, vamos a tener una situación de 2 elecciones, la primera en febrero, de las elecciones municipales, y la segunda en mayo, de las elecciones presidenciales y congresuales. Y de acuerdo a lo que se está viendo en el panorama, hay posibilidad de que haya una tercera elección, que es la segunda ronda de votaciones para las elecciones presidenciales. O sea, el panorama económico de la República Dominicana va a terminar un crecimiento moderado, una tasa de cambio que ahora está en un 52.8 pesos por dólar. Pero la tasa de cambio, un paréntesis, Sí. la tasa de cambio tiene un promedio aceptado, correcto, controlado. ¿Usted entiende que hay un desplazamiento más allá de lo correcto con la tasa de cambio del dólar? La tasa de cambio que se pronosticó para el presupuesto de este año, del 2019, fue de 53.25 y estamos en 52.88 hasta final de este fin de semana. O sea, que estamos en promedio. Estamos dentro del rango. También la inflación, la meta de inflación está entre 4 más o menos 1. Eso quiere decir que la inflación debe estar rondando entre 3 y 5 y ha estado por debajo del rango inferior, es decir, por debajo de 3%. Estamos hablando de una inflación de un 1.99, un 2%. Va a terminar una inflación baja que también es favorable para la economía dominicana. O sea, que estamos diciendo que la República Dominicana podría terminar nuevamente el año 2019 con una inflación por debajo de 2 dígitos nuevamente. Sí, claro, pero muy por debajo de 2 dígitos. Es más, por debajo del límite inferior de la meta de inflación que estableció el Banco Central. ¿Cómo considera usted el manejo de la economía de las autoridades dominicanas? ¿Cómo ve el manejo de la economía? En cuanto a la política monetaria, crediticia y cambiaria que la maneja el Banco Central, ha sido muy buena, muy buena. El Banco Central ha utilizado todos los recursos que tiene a su disposición. Cuando hubo el desplazamiento de la tasa de cambio, que de 48.78 pasó poco a poco a 50, que todo el mundo creía que si pasaba de 50 se iba a acabar el mundo, no sucedió así. Lo que pasa es que eso también se debe a la dinámica que tiene la economía. Lo malo de esto, el aumento, el desplazamiento, como le decimos los economistas, de la tasa de cambio, es que encarece los productos importados. Entonces, eso tiene su efecto en los bolsillos de la persona. Una pregunta que inquieta a todos los dominicanos en todos los niveles. El promedio de presión fiscal o de presión tributaria en Latinoamérica ronda alrededor del 21% en Latinoamérica, más o menos, ¿verdad? Más sin embargo, en la República Dominicana es un 14%. ¿Qué considera Alejandro que es competente o conveniente para el gobierno dominicano? Si dejar todo como está o si para el año 2020 introducir una reforma fiscal que pueda balancear la finanza pública. Pero yo quiero que usted me hable sobre todo eso cuando hagamos una pequeña pausa para que cumplamos con algunos compromisos comerciales y ya regresamos para ver si es verdad que vienen impuestos o que deberían de venir impuestos o si no deberían de venir impuestos.